La influencia social es uno de los campos de investigación más prolíficos de la psicología moderna, y sus hallazgos llevan décadas demostrando algo que resulta incómodo admitir. La mayor parte de las decisiones que los seres humanos tomamos no son el resultado de un análisis racional deliberado, sino de procesos automáticos que operan fuera de la conciencia y que pueden ser activados por estímulos externos específicos sin que el decisor tenga la menor percepción de que algo externo está influyendo en su elección. Esta realidad no es una conspiración ni una debilidad moral, es la consecuencia inevitable de cómo el cerebro humano gestiona la enorme carga de procesamiento que implica funcionar en un entorno social complejo. El psicólogo Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía en 2002, describió este fenómeno en su modelo de los dos sistemas de pensamiento. El sistema 1, rápido, automático e intuitivo, que gobierna la mayoría de nuestras respuestas cotidianas. Y el sistema 2, lento, deliberado y analítico, que solo se activa cuando el primero señala que la situación requiere atención consciente. Comprender cómo opera el sistema 1 no solo te hace más difícil de manipular, te da acceso a las palancas de influencia más efectivas que existen para hacer que otros actúen en la dirección que necesitas, sin coerción, sin engaño y sin que la interacción genere resistencia. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. El primer mecanismo es el priming o preparación cognitiva, documentado extensamente por el psicólogo John Bargh de la Universidad de Yale en sus investigaciones sobre el comportamiento automático. El priming es el proceso por el cual la exposición a ciertos estímulos, palabras, imágenes, conceptos o entornos activa de manera inconsciente marcos de referencia que influyen en el comportamiento posterior sin que el sujeto sea consciente de la conexión. En uno de los experimentos más citados de Bargh, los participantes expuestos a palabras relacionadas con la vejez caminaban más lentamente hacia el ascensor al salir del laboratorio que los participantes expuestos a palabras neutras, sin que ninguno de ellos notara la influencia. En el contexto de la influencia interpersonal, el priming se aplica seleccionando con cuidado el entorno físico, el lenguaje y los conceptos que introduces en la conversación antes de hacer la petición o la propuesta que te importa. Si quieres que alguien tome una decisión en favor de la cooperación, introducir conceptos asociados con el trabajo en equipo y los logros compartidos antes de llegar al punto central de la conversación activa, el marco cooperativo en el sistema, uno de tu interlocutor, de una manera que ningún argumento directo puede replicar con la misma eficiencia. El segundo mecanismo es la reciprocidad, que Robert Cialdini identificó en su investigación seminal sobre los principios de la influencia como uno de los más universales y más poderosos de todos los mecanismos sociales humanos. La norma de la reciprocidad, la obligación de devolver lo que se ha recibido, está presente en todas las culturas humanas conocidas y opera de manera prácticamente automática en el sistema 1 del cerebro. Lo que hace que este principio sea especialmente relevante para la influencia sin resistencia es su asimetría característica. El valor del favor original no necesita ser proporcional al comportamiento de reciprocidad que genera. Un pequeño gesto de ayuda genuina, un acto de consideración no solicitada o una concesión menor en una negociación activan la norma de reciprocidad con una intensidad que frecuentemente produce respuestas de cooperación significativamente más valiosas que el gesto original. La investigación de Cialdini también documentó que la reciprocidad es más poderosa cuando el favor inicial es personalizado, inesperado y percibido como desinteresado, lo que significa que la manera de dar determina la intensidad de la obligación de reciprocidad que genera en el receptor. El tercer mecanismo es el anclaje, documentado por Kahneman y Amos Tversky en su investigación sobre los sesgos cognitivos. El anclaje es la tendencia del cerebro a usar el primer número, valor o referencia que recibe como punto de partida para todas las estimaciones y evaluaciones posteriores, independientemente de si ese primer valor tiene alguna relación objetiva con la cuestión que se está evaluando. En el contexto de las negociaciones y las peticiones, quien establece el ancla inicial tiene una ventaja estructural sobre quien responde a ella, porque el rango de negociación se organiza alrededor de ese primer valor de referencia. Si necesitas pedir algo que sabes que puede generar resistencia, presentarlo después de una petición inicial más ambiciosa, que servirá de ancla, hace que la petición real parezca razonable y moderada en comparación, lo que reduce la resistencia del interlocutor de manera que la petición directa nunca habría logrado. Esta técnica,
que los investigadores de la negociación llaman la puerta en la cara en su versión de doble petición, ha sido validada en docenas de estudios controlados como uno de los métodos de reducción de resistencia más efectivos disponibles. El cuarto mecanismo es el efecto de la coherencia, que Cialdini describió como el principio de compromiso y consistencia. Los seres humanos tienen una necesidad psicológica profunda de ser coherentes con sus compromisos previos, sus declaraciones públicas y su autopercepción. Una vez que alguien ha tomado una posición, grande o pequeña, el sistema 1 ejerce una presión automática hacia el comportamiento que es coherente con esa posición. Esta tendencia puede ser aprovechada de manera deliberada a través de lo que los investigadores llaman la técnica del pie en la puerta. Comenzar con una petición pequeña que sea fácil de aceptar y después hacer la petición más importante cuando la persona ya se ha comprometido públicamente con el valor o el principio que la sustenta. Jonathan Friedman y Scott Fraser de la Universidad de Stanford demostraron en 1966 que las personas que habían aceptado colocar un pequeño letrero de seguridad vial en su ventana eran significativamente más propensas a aceptar que se instalara un letrero enorme y antiestético en su jardín que las personas que no habían hecho el compromiso inicial, simplemente porque el compromiso pequeño había establecido una autopercepción como ciudadanos responsables que el compromiso mayor podía invocar. Deja tu like, suscríbete y comparte. El quinto mecanismo es la prueba social, que opera a través del principio de que en condiciones de incertidumbre sobre qué hacer, los seres humanos miran el comportamiento de los demás como señal de la opción correcta. Este mecanismo, ampliamente documentado desde los experimentos de conformidad de Solomon Asch en los años 50 hasta las investigaciones contemporáneas sobre el comportamiento en redes sociales, es especialmente potente cuando la referencia social proviene de personas que el sujeto considera similares a sí mismo. Si quieres que alguien adopte un comportamiento, mostrarle evidencia de que personas que se parecen a él en características relevantes ya están adoptando ese comportamiento es una de las estrategias de influencia más efectivas conocidas. La investigación del psicólogo Robert Cialdini sobre la reducción del consumo energético en hogares californianos demostró que los mensajes que informaban a los residentes sobre el consumo energético de sus vecinos similares producían reducciones de consumo significativamente mayores que los mensajes sobre el ahorro económico personal o sobre el beneficio ambiental colectivo, a pesar de que el contenido informativo de los mensajes era equivalente. El sexto mecanismo es el encuadre o framing, cuyo impacto sobre las decisiones fue documentado de manera definitiva por Kahneman y Tversky en su teoría prospectiva. Las mismas opciones presentadas en términos de ganancias producen elecciones diferentes que cuando se presentan en términos de pérdidas equivalentes. Un procedimiento médico con un 90% de tasa de supervivencia genera mayor aceptación que el mismo procedimiento presentado como uno con un 10% de mortalidad, aunque la información factual sea idéntica. En el contexto de la influencia interpersonal, el encuadre es la herramienta de mayor impacto por unidad de esfuerzo. Cambiar la manera en que presentas una opción, sin cambiar su contenido, puede transformar una respuesta de resistencia en una de aceptación simplemente porque el encuadre activó un sistema de evaluación diferente en el interlocutor. Presentar una propuesta en términos de lo que se pierde si no se acepta, en lugar de lo que se gana si se acepta, aprovecha la aversión a las pérdidas que Kahneman y Tversky documentaron como uno de los sesgos más robustos del juicio humano. La síntesis práctica de todos estos mecanismos es que la influencia más efectiva sobre el comportamiento de otras personas no se ejerce a través de la argumentación directa ni de la presión explícita, sino a través del diseño del contexto en el que las decisiones se toman. Este principio, que el economista conductual Richard Thaler llamó arquitectura de la elección en su obra Nudge, coescrita con el jurista Cass Sunstein, es hoy la base de políticas públicas en docenas de países que han demostrado ser capaces de cambiar comportamientos de manera significativa en áreas tan diversas como el ahorro para la jubilación, la donación de órganos, el consumo de alimentos saludables y el cumplimiento fiscal. Aplicado a las relaciones interpersonales cotidianas, el mismo principio sugiere que la pregunta más poderosa que puedes hacerte antes de cualquier interacción en la que quieres influir en el comportamiento de alguien no es qué argumento usaré, sino qué contexto diseñaré. El contexto correcto, que incluye el entorno físico, el momento de la interacción, el lenguaje previo y el marco de referencia que estableces antes de llegar al punto central, hace que la petición o la propuesta que te importa llegue a un sistema 1 ya preparado para recibirla con apertura. Y cuando el sistema 1 está abierto, el sistema 2 raramente se opone. Un aspecto que los investigadores de la influencia social han documentado con particular detalle es la diferencia entre la influencia que genera resentimiento y la que no deja rastro emocional negativo.
La clave está en la distinción entre influir sobre el comportamiento de alguien y manipularlo en el sentido peyorativo del término. La manipulación, en la acepción negativa, implica engañar al otro sobre la naturaleza de lo que está siendo influido o aprovecharse de sus vulnerabilidades en formas que dañan sus intereses. La influencia legítima, que es lo que los mecanismos que hemos explorado permiten ejercer cuando se aplican con integridad, consiste en diseñar el contexto de las decisiones de manera que facilite al otro elegir opciones que genuinamente sirven a sus intereses, o en presentar de manera óptima una propuesta que tiene valor real para ambas partes. La diferencia no es solo ética, sino también práctica. La influencia que el otro percibe como manipulación genera resistencia, resentimiento y daño a la relación a largo plazo. La influencia que opera a través de los mecanismos automáticos del sistema, uno de manera que respeta los intereses reales del otro, no genera ninguna de esas consecuencias porque el otro simplemente tomó una decisión que le pareció natural y correcta en el contexto en que se presentó. Ese es el estándar al que los principios de influencia deben ser aplicados para producir resultados que sean tanto efectivos como sostenibles. La investigación más reciente sobre neurociencia social añade una dimensión adicional a este cuadro que merece atención. Los estudios de Matthew Lieberman de la Universidad de California en Los Ángeles, publicados en su obra Social, Why Our Brains Are Wired to Connect, documentan que el cerebro humano dedica una proporción extraordinaria de su actividad de reposo al procesamiento de información social. Relaciones, intenciones de otros, normas grupales y la propia posición dentro de las jerarquías sociales relevantes. Esta orientación natural del cerebro hacia lo social significa que los mensajes y las propuestas que se enmarcan en términos de conexión social, de pertenencia a un grupo o de normas compartidas, activan recursos cerebrales que los mensajes puramente lógicos o económicos no pueden alcanzar. Cuando haces que alguien sienta que la acción que le propones es lo que personas como él hacen, cuando conectas tu propuesta con la identidad social más valorada de tu interlocutor, estás hablando directamente al sistema de procesamiento más activo y más influyente del cerebro humano. Esa es la razón última por la que los mecanismos de influencia que hemos explorado hoy funcionan con la consistencia que la investigación documenta. No van contra la naturaleza humana sino con ella, activando los sistemas que el cerebro ya tiene dispuestos para procesar exactamente ese tipo de información. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.